Timoteo capítulo 4. Dijo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, estas palabras. Ya lo tiene, 1 Timoteo capítulo 4. Versículo 6. Así es la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y ejercítate para la piedad. Padre, te damos gracias. Gracias por tu bondad y tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres un Dios de pacto que siempre cumple tu promesa. Gracias, Señor, porque eres fiel a tu palabra. Gracias por la vida. Gracias por la largura de años y de días, por el alimento, por la bebida, por el vestido. Gracias porque eres un Dios que siempre suple todo lo que requerimos en la tierra. Gracias, Padre, por la vida eterna que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por el sacrificio y la sangre derramada de Jesucristo. Espíritu Santo, te damos gracias. Tú eres el Señor de esta reunión. Tú eres el guía y el maestro. Eres el que señorea, Señor, donde quiera que estamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dice Pablo a Timoteo, si tú enseñas esto, serás buen ministro. No nada más enseñarlo yo como pastor, sino usted puede enseñarlo como ministro de Jesús. Buen ministro de Jesucristo. ¿Qué pasa con el que no enseña las palabras de fe que pueden levantar al enfermo, liberar al oprimido, dar vista al ciego? ¿Qué pasa con el que no enseña las buenas o la buena palabra de fe? No puede nutrir a las personas que escuchan lo que Dios habló a través de los profetas. La buena doctrina, dice Pablo, hay buena doctrina, significa que hay mala doctrina también, ¿verdad? Hace una comparación entre buena. Si el apóstol Pablo dijo que había buena doctrina, significa que también puede haber mala doctrina, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad de esta serie, Doctrinas Erróneas? Sería el disco número 5, la enseñanza número 5. ¿Cuál es el objetivo? Liberar a los que andan en tinieblas. Sean personas que no tengan a Cristo en su corazón o sean personas que tengan a Cristo en su corazón. No importa cómo se denominen, no importa la religión donde estén, pero lo importante es liberarlos del conocimiento erróneo o errado que ha habido durante siglos y siglos. Recuerden en Lucas capítulo 4 cuando vimos que Satanás traía y hablaba lo que estaba escrito, ¿verdad? Satanás hablaba lo que estaba escrito, pero lo hablaba no aplicado en el momento correcto o mal aplicado. Satanás hablaba lo que estaba escrito, pero tergiversado o mal interpretado. Y con la finalidad de ¿qué? De desviar primero la atención de Jesucristo y luego a desviar la atención de todos los que estudiamos la Biblia. Debemos de ser muy hábiles en el conocimiento de las Escrituras. En esta serie vamos a ver desde el origen de la Biblia. Vamos a ver cómo se formó el grupo de libros del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento. Va a conocer un poquito más de historia. Este es un anticipo a lo que más adelante viene. De Estados Unidos, el pastor Hughes quiere hacer escuelas bíblicas o institutos bíblicos por acá en México. Ese es el objetivo principal. No sé si van a traer maestros de allá, no sé si nosotros también vayamos a participar, no sabemos, pero es un proyecto para México. Y yo solamente les voy a dar un anticipo de todo lo que usted debe de aprender. La finalidad que tiene el Espíritu de Dios a través de darnos este tipo de enseñanzas, de doctrinas erróneas o erradas, es que usted no se pueda desviar de la buena doctrina, para que me entienda.
que ustedes no se puedan desviar de algo que Satanás pueda traer a sus corazones y pueda destruirles. Porque la Biblia dice que Satanás viene a matar, hurtar y destruir. Y el objetivo de Satanás es que no conozcamos la verdad. Sin embargo, el conocer la verdad, eso dijo Jesucristo, nos hace libres. Libres de la muerte prematura, libres de las catástrofes, libres de la enfermedad, libres de la pobreza. Y realmente no es ninguna intención personal o tenemos algo personal contra nadie en este tipo de series de doctrinas cerradas. Lo único que queremos es poder traer a luz y sacar de las tinieblas a una persona que a lo mejor ya Satanás lo tiene por ahí ya a punto de destruir. Ese es el objetivo principal. No queremos criticar ni juzgar a una persona o a un grupo de personas o a una religión en lo personal o en particular. Lo único y nuestra única intención solamente es poder sacarlos de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? No es nuestro objetivo ofender. Sin embargo, posiblemente algunos se ofendan porque va a contradecir o va a ser diferente a lo que siempre han escuchado ellos. Ellos a lo mejor habían escuchado que Dios era un Dios castigador, que destruía, que mataba, enfermaba y se llevaba al más allá y cortaba la vida de los seres humanos no en su tiempo. Se los llevaba antes de tiempo, para que me entienda. Entonces va a contradecir a muchas formas de pensamiento, pero nuestra intención es, vuelvo a repetir e insisto mucho en esto, que es liberarlos para que ellos sean saciados de larga vida en la tierra y se vayan con Jesucristo cuando fuese su tiempo. ¿Cuándo es su tiempo? Después de los 120 años. Vamos a ver diferentes tipos de temas, diferente tipo de formas. Dice el apóstol Pablo, la buena doctrina, dice el apóstol Pablo. Sé nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que hemos seguido y debemos de desechar fábulas, ¿verdad? Significa que debemos de quitar de nuestra mente todo lo que no sea bíblico. Si usted antes había recibido algún milagro a través de alguien que no fuera Jesucristo, posiblemente pudo haber sido algún engaño a Satanás. ¿Entiende? Porque yo he visto personas que han sido sanas a través de un brujo. ¿Quién fue uno de ellos? Nuestro amigo Jean Sebastián. A lo mejor muchos de ustedes le dijeron, ay, qué triste porque se me fue mi Jean. Las mujeres han de haber llorado, se me fue mi galán, el que veía por televisión, etcétera. Pero quiero decirle algo muy importante. Este hombre solamente cosechó lo que sembró. Fue con un brujo, Rosacruz, masón del Fuerte, Sinaloa, para que le sanara su cáncer. Y si es cierto, entre comillas, sanó del cáncer, entre comillas. Después Satanás le cobró por la muerte de un hijo. ¿Sí sabe que le mataron un hijo? Él sufrió. Después le mataron otro. 2. Y por último, le quitó su vida a los 60 y tantos años. ¿Cuánto tendría? 69. Como unos 65 tendría. ¿Verdad que estaba a 60 y tantos? 66, estaba joven todavía. Satanás le cobró muy caro la supuesta sanidad del cáncer. A la hora murió. Entonces, ¿por qué murió Jean Sebastián? Porque a lo mejor nunca conoció el poder de Dios. Porque conoció una religión nada más que nunca lo sacó de lo mismo. Porque iba a la iglesia todos los domingos sin escuchar la buena palabra de fe. Solamente escuchó una tradición, solamente escuchó un concepto, una tradición humana, una doctrina de hombres, dijo Jesucristo, que no le funcionó a él. Por consecuencia tuvo que acudir a un brujo para que el brujo lo sanara.
¿Por qué creen? Porque esa religión donde él estaba no le funcionó. O el Dios que predicaban en esa religión donde él iba todos los domingos no le funcionó. ¿Por qué no le funcionó? Porque lo que escuchaba no era palabra que salía de la boca de Dios. Por eso estamos dando esta serie. Ahí les puse un ejemplo. Jan Sebastián no le funcionó todos los domingos que iba a que le diera a que le dieran la palabra de Dios. Pero era una palabra tergiversada. La palabra tergiversada no funciona. ¿Estamos de acuerdo que no funciona? Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré, dice, de tu descendencia. Oseas 4 versículo 6. Es lo que el Señor nos dice. La falta de conocimiento es lo que ha hecho. ¿Ok? La falta de conocimiento. Entonces, ¿qué usted está aprendiendo? Un conocimiento de lo que está escrito. Tiene que comprender, porque hay muchas traducciones bíblicas. ¿Cuál es la Biblia verdadera? Se preguntan muchos. Yo no acepto Biblias protestantes, muchos dicen, porque mi Biblia es la verdadera. Si fuese la verdadera, sanaran a los enfermos. ¿Verdad? Entonces, muchos dicen, mi Biblia es la verdadera, y se andan peleando. Y no porque esté mal la Biblia, sino porque está mal interpretada. ¿Estamos de acuerdo? Yo conozco muchas Biblias de ellos que son muy buenas. La Biblia latinoamericana, buenísima. De buenas que no salen del audio, hermana. Lo que dice. La abren en el Salmo 91, ¿no? Muy bien. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, dice Pablo, que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya entendió lo que era evangelio diferente, ¿verdad? Eso lo vimos el domingo pasado. No lo voy a volver a repetir. Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Es decir, no hay dos evangelios. ¿Verdad que hay uno? El problema es que muchos dicen que pervierten el evangelio. O sea, usted dice, ¿cuál es mi Biblia? ¿Cuál es la Biblia buena? ¿La que trae 72 o 73 libros o la que trae 66? Yo uso una que trae 66. 39 del Antiguo Testamento más 27 del Nuevo. Sin embargo, hay otros 7 libros adicionales que agregaron otras Biblias, y eso lo vamos a analizar luego. ¿Por qué se agregaron 7? Muchos dicen que son libros apócrifos o libros falsos, por decirlo así, pues. Pero no tanto es que sean libros falsos, sino debemos entender por qué esos libros los consideraron, porque esos 7 libros los consideraron, alguna religión consideró esos 7 libros adicionales. Entonces dice Pablo, no es que haya otro evangelio, sino hay unos que pervierten, es decir, cambian lo que está escrito, pervierten o malinterpretan lo que está escrito. Está entendiendo lo que es pervertir, ¿verdad? Pervertir es de que se salen en la interpretación correcta de lo que está escrito, eso es pervertir. Pervertir significa que se salen de la interpretación conforme al corazón de Dios, conforme a la intención y la voluntad de Dios. Eso significa pervertir. Lo importante es que usted entienda esta frase. Dice Pablo, no hay dos evangelios, lo que pasa es que hay unos que pervierten el evangelio. San Juan capítulo 5, ¿qué es lo que se puede pervertir? ¿De qué manera se pervierte el evangelio? Hablando lo contrario a lo que habló Jesucristo. Estamos de acuerdo que de esa manera se puede pervertir el evangelio, ¿verdad? Jesucristo dijo en Mateo 19, no hay uno bueno sino solo uno Dios. Pero hay otros dicen, contradiciendo a Jesucristo, diciendo que Dios mata, destruye, enferma y se lleva al más allá cuando quiera a las personas. Entonces están contradiciendo lo que dijo Jesús, están pervirtiendo lo que dijo Jesús. Eso viene en San Juan capítulo 5,
Mateo, Marcos, Lucas. Estamos hablando de el libro de Juan, que dijo el Señor Jesús a través de la palabra, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dice que el Padre levanta a los muertos y les da vida, ¿verdad? Todo aquel que hable diferente a que Jesús levanta muertos y les da vida es alguien que está pervirtiendo el Evangelio. Si alguien dice, no, pues es que Dios se llevó a la tía Chonita, se la llevó en un accidente porque se cayó del caballo, entonces está diciendo lo contrario a Jesús. Jesús dijo, da vida, no da muerte. Están pervirtiendo el Evangelio de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que dice la palabra en Mateo 19? Bueno, vamos a San Juan 8:44, ya que estamos ahí, para no perdernos. San Juan capítulo 8, versículo 44. Antes del 44 vamos a leer el 40. Vamos a leer desde el 40. San Juan 8:40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? ¿Qué verdad estaba hablando Jesucristo? ¿Qué verdad ustedes creen que estaba hablando nuestro Señor Jesús? ¿Qué verdad estaba hablando el Señor Jesús? ¿Qué querían los fariseos que perseguían a Jesucristo en ese momento? Procuraban ¿qué? Matarlo, ¿verdad? Luego dice, vosotros hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué le dijeron no somos hijos de fornicación? No somos nacidos de fornicación. ¿Por qué creen que ustedes? En primer lugar, porque dicen que la Virgen María, pues en pocas palabras, antes de casarse, tuvo sus que veres con Joseph. Pero más bien la trascendencia de esto es que Jesucristo viene de la tribu de Judá. ¿Sí sabían que este hombre llamado Judá se metió sin conocer y sin saber con la esposa de su hijo? Su hijo murió y luego se metió con su nuera, pero vestida su nuera de una mujer de la vida galante, pues. Entonces se metió Judá con ella y de ahí nació y vino la descendencia donde viene nuestro Señor Jesús. Entonces por eso decían ellos que el Mesías no tendría que venir de ahí. ¿Por qué? Porque venía de fornicación. Trae una trascendencia todavía más anterior a el haber nacido de la Virgen María y de José. Usted debe entender que la concepción de nuestro Señor Jesús fue virginal. Si no entiende o no aceptamos, debemos de aceptarlo más bien. No debemos negar que Él nació de una virgen, porque si no entendemos la concepción virginal de Jesús, entonces no estamos entendiendo que Él realmente vino de la simiente de Dios, es decir, fue engendrado por el Espíritu de Dios, poniendo un embrión en la Virgen María. ¿Estamos entendiendo? Si no, sería como un ser humano, como todos nosotros, con corrupción en el cuerpo, pero Él fue sin defecto. Entonces, la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo fue real, por el Espíritu de Dios. Entonces dice, nosotros no somos hijos de fornicación. Estaban diciendo que Jesucristo venía de la descendencia de Judá, de aquella mujer que se vistió de prostituta en la época de Judá. No era de Judá, de la cual vino la descendencia, pues. Entonces dice, llega el versículo
42, Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido. Si alguien tiene a Jesús en su corazón, ciertamente va a amar, ¿verdad? Nunca va a destruir. Eso es lo que está diciendo. Si ustedes tienen a Jesucristo, si ustedes tienen a Dios en su vida, si son templo del Espíritu Santo, ustedes nunca van a tratar de destruir, no iban a procurar matar a alguien. Eso es lo que Jesucristo quería decir. Si ustedes provienen de su Padre Dios, no me pueden destruir, no me pueden querer matar. Y luego más adelante dice el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora les cambia el lado de la moneda. Y dice que el padre de ellos es Satanás, el diablo. Y luego dice, los deseos de su padre ustedes quieren hacer. ¿Los deseos de quién? Cuando alguien quiere matar, ¿qué deseo quiere hacer? ¿De quién quiere hacer? De Satanás. Porque él, dice, ha sido homicida, matón, destructor. ¿Desde cuándo? Desde el principio de la creación. ¿Quién ha sido el destructor, el matón, el que destruyó en el diluvio, el que mató a los de Sodoma y Gomorra, el que abrió la tierra en la época de los de Coré y fueron directamente enviados hasta el Seol? Todo ese tipo de destrucción viene a través del que fue homicida desde el principio, es decir, Satanás, el diablo. Jesucristo eso dijo. Alguien que dice que Dios destruye con un terremoto es porque está, ¿cómo se dice? La doctrina la está pervirtiendo. Alguien que diga que Dios destruyó porque se cayó una casa en un lugar con una inundación y Dios quiso ya llevarse a esa familia y murió toda la familia en algún deslave por ahí, entonces no puede estar tergiversando o pervirtiendo la doctrina de Jesús. Porque Jesucristo nuestro Señor dijo que el que mataba, hurtaba y destruía, los deseos de vuestro padre, el diablo, era solamente el homicidio, matar. ¿Por qué procuran matarme? Si su padre fuese Abraham, hicieran las obras de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Abraham nunca destruyó a alguien. ¿Entienden? Entonces, esa era la conversación que tenía con los fariseos. ¿Quién es el homicida desde el principio? Satanás, el diablo. Tan sencillo como entender eso. No podemos basarnos en una traducción para decir que Dios mata. No, hermano, pero es que en mi traducción dice que Dios destruyó a través del diluvio. Le podremos creer más a una traducción de un traductor, valga la redundancia, que entendió y que tenía un concepto erróneo de Dios y que él utilizó una palabra de traducción entre 20, utilizó una que era destruir. ¿Recuerdan cuando vimos Génesis 6:13? Que la Biblia Septuaginta dijo, he aquí yo los voy a perder. Pero la Biblia Reina Valera y otras traducciones dicen, he aquí que yo los destruiré. ¿A quién le voy a creer, hermano? Es que muchos, mi Biblia Reina Valera 60 es la mejor. Si fuese la mejor no hubiese tenido otras revisiones. Hay Reina Valera 1995 con la revisión de 1995. Hay Reina Valera 1860 y tantos. 1862, hay revisiones. O sea, ha habido muchas revisiones de esta Biblia. ¿Por qué razón? Porque han encontrado que hay cosas que no son correctas. En cuestión de traducción, en cuestión de inserción de textos bíblicos que no deben de ir. En Mateo capítulo 17, por ahí, hay un texto bíblico que no debe de ir ahí. Mire, vamos a Mateo 17. Mateo capítulo 17, versículo 14. ¿Qué es lo que dice su Biblia como encabezado? Jesús sana a un muchacho endemoniado o lunático, que es lo mismo. No se refiere a cuando su esposo o su esposa amanece de malas, con las greñas y los bucles parados, y no queriéndole hacer el desayuno. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, no se refiere a eso. Mateo 17:14, cuando
llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no le pudieron sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. No pudieron sus discípulos echar fuera el demonio, pero ¿quién sí pudo? Jesús. Luego aquí viene por qué no pudieron ellos. Más adelantito viene la historia. ¿Por qué no pude echar a un demonio una vez? ¿Por qué? Usted se preguntará, ¿por qué no pudo sanar al enfermo por el cual yo oré? Bueno, aquí viene la solución. Aquí viene la respuesta. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Estamos de acuerdo que poca fe no puede echar fuera un demonio. Es por la fe que nosotros echamos fuera una enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay fe, es más difícil que salga la enfermedad, o va a durar más tiempo. Un espíritu de enfermedad, entre menos fe, es más tiempo el que puede durar ahí en los cuerpos. Entonces dice Jesús: por vuestra poca fe. Jesucristo dijo que había sido por la poca fe que habían echado fuera, que no habían podido echar fuera el demonio. De repente, dice Jesucristo en el versículo 20: porque de cierto, cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Significa que debían de tener poquita fe, como el grano de mostaza, porque el grano de mostaza es de las más chicas de las semillas. Si usted verifica en Marcos capítulo 4, dice que la fe puede crecer o manifestarse en el alma de los seres humanos a través de una semilla de un grano de mostaza que se siembra. Pero cuando se siembra, se riega y crece, es la más grande de todas las hortalizas. Eso dijo Jesucristo. Entonces significa que un grano de mostaza, el tamaño de un grano de mostaza así, esa fe no iba a servir, sino esa semilla de la palabra sembrada en un corazón, fructificando durante algún tiempo. Entonces iba a traer la fe que iba a crecer, iba a ser la más grande para poder mover una montaña. Eso viene en Marcos capítulo 4. Cuando tenga oportunidad, verifíquelo. La poca fe no puede echar fuera un demonio o una enfermedad. Entonces, continuando con la historia, dirás a este monte: pase aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Cuando tenemos fe de un grano de mostaza que se siembra en tierra y crece, y es la más grande de las hortalizas. Hasta entonces nada será imposible, ¿verdad? Nada será imposible cuando tenemos una fe monstruosa, grande pues. Luego llega el versículo 21, y este versículo 21 como que se sale de la historia, porque Jesucristo ya nos habló que la poca fe no puede echar fuera un demonio, pero la fe de un grano de mostaza que crece sí puede echar fuera un demonio, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y de repente dice que Jesús dijo: pero este género, es decir, este tipo de demonios, no sale sino con o solamente oración y ayuno. De repente ese texto bíblico como que ha confundido a muchas personas. Y ellos han dicho: ese texto bíblico representa, bueno, si no lo pude echar fuera al demonio, significa que tengo que ayunar y orar para poder echar fuera un demonio. Pero resulta que este texto bíblico, a nuestros amigos de internet que le habían dicho que tenía que ayunar y orar para poder echar fuera un demonio o un espíritu de enfermedad, yo quiero decirles que ese texto bíblico, en los manuscritos o las copias más antiguas que hay hasta la actualidad, no existe. ¿Por qué está insertado en la Reina Valera 60? Porque la Reina Valera 60 surgió, obviamente, de unos monjes españoles, que es Casiodoro de Reina y Cipriano, y revisada por Cipriano de Valera. Estos hombres tomaron la mayor parte de la traducción
de una Biblia que se llama Biblia del Oso, pero también de unos manuscritos que se llaman el Textus Receptus, o el texto recibido, en nuestro español, el texto recibido, que venía de un hombre llamado Erasmo de Rotterdam. Este hombre, la mayor parte de su traducción, no sé si fue, o él la hizo al latín. Entonces de latín estos monjes españoles lo tradujeron al español. Pero de latín, este hombre Erasmo de Rotterdam, por allá a 1500 por ahí más o menos, a mediados del siglo pasado, o del milenio pasado, este hombre, Erasmo de Rotterdam, la mayor parte de su traducción, él la consideró de una Biblia que se llama Vulgata Latina. Esa Biblia, gran parte de esa obra, vaya, que hizo este hombre, no la tomó directamente de los manuscritos griegos. En la actualidad ahorita no existen manuscritos originales del griego, del Nuevo Testamento, no existen. ¿Por qué razón? Porque las copias que se hacían en aquella época se hacían basados en un tipo de material que se llamaban, existe el pergamino y existe el papiro, eran de papiro. El papiro era una planta que se producía por allá en Egipto, en aquella zona, o por ahí en la zona de Canaán, toda esa zona por ahí se produce ese tipo de planta, y de ese tipo de planta los manuscritos o los copistas cuando hacían o traducían, no traducían, sino copiaban una traducción del Nuevo Testamento, en griego ellos lo hacían en ese tipo de material, y ese material no duraba más de 6 meses. Es decir, hacían una copia, pero luego tenían que hacer otra de esa misma, porque solamente iba a durar 6 meses. Y después hacían otra de la misma, y después hacían otra de la misma, de tal manera que ahorita tenemos una copia de la copia, 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 infinitamente hablando del manuscrito original. ¿Estás entendiendo? Eran en papiro. Entonces ahorita no va a encontrar originales del Nuevo Testamento. Los que se conservaron más fueron los de pergamino, que eran piel de animales. En eso se hacía el pergamino. Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir? Que entre los copistas que iban copiando una y otra vez, alguno de ellos, esta parte del texto, pero este género no sale sino con oración y ayuno, esa parte del texto viene al margen del manuscrito, no viene dentro del manuscrito. Usted está de cuenta escribiendo una carta, una chava para su novio, ¿no? Cómo te quiero, mi amor, mira que hace mucho que no te veo por Face, mira que te extraño tanto, te veo en el centro, atentamente, feliz, tu novia. Pero de repente, la hermana le quiere hacer una travesura a esa joven, y resulta que a un lado del texto que estaba escrito en una carta, a un lado en el margen le pone, te odio. Más adelante, cuando ya andan formalmente de novios, enamorados, resulta que el novio se encuentra la carta. Y en la carta, en el texto normal, decía que lo amaba, pero a un lado en el margen decía, te odio. Y así sucesivamente esa carta se fue retransmitiendo, se quedó con esa idea el novio de que lo odiaba. Pero eso no venía en la escritura original que escribió esta joven, ¿me entiende? Asimismo, usted encuentra este texto bíblico a un lado, en el margen del manuscrito, de la copia más antigua o más antigua que se encuentra todavía en la actualidad. Usted lo va a encontrar al margen. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Quién intervino ahí? Intervino la opinión de un copista. La opinión de una persona que estaba transcribiendo el texto. Él dijo, bueno, si creemos nosotros, como muchos tenían unas ideas
Obviamente que la revelación ha venido avanzando conforme pasan los años y los siglos, ha venido avanzando la revelación de Dios. Sin embargo, ellos tenían una idea que tenían que sacrificar su cuerpo. Mire, uno de los que tradujeron al castellano era Casiodoro de Reina, era un monje muy perseguido en España porque está haciendo una traducción del latín o del griego, inclusive, que no sé, creo que esta viene del latín, más bien viene del latín. Está haciendo una traducción del latín al español. Eran muy castigados antes cualquier persona que quería leer la Biblia en español, ¿sabía? Eran muy castigados por una religión que usted a lo mejor ya conoce, que envió a hogueras a muchas personas, porque leían la Biblia, la querían traducir al español y persiguieron a este hombre Casiodoro de Reina. Por eso, porque ellos querían seguir leyendo la Biblia en latín. ¿Qué pasaría si yo les leyera a usted la Biblia en latín aquí? Se iban a quedar sin ningún conocimiento. ¿Qué era lo que quería la iglesia? ¿O la religión de aquella época? ¿Qué quería? Que el pueblo siguiera en ignorancia. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, traigan las gulas, queridos hermanos. A los niños, si ustedes no sueltan una lana, y si se mueren, se van a ir al infierno los niños. ¿En dónde viene la Biblia? Ah, bueno, aquí está en latín, mira, hijo. ¿Qué decía la persona? Pues es que no sé latín. Ah, pues confórmate con lo que yo te diga. ¿Está entendiendo? No estamos juzgando ni una religión, estamos hablando la verdad. Entonces, este hombre Casiodoro de Reina fue muy perseguido porque hizo la traducción al español. No querían que se enterara usted de la verdad. No querían que ustedes supieran la verdad. Imagínense cómo estuviéramos ahorita. Bueno, pero gracias al Dios Altísimo que ha revelado su palabra y ha puesto a personas inclusive que los han sacrificado. Personas han muerto por hacer una traducción del latín o del griego al inglés. Murió un hombre llamado John Wycliffe, perseguido por una religión también. Afortunadamente no murió en la hoguera, pero hubo otro hombre llamado John Hughes, finales de 1400, que sí murió, porque llevó la Biblia a otro tipo de idioma. No recuerdo si era holandés por ahí, no recuerdo exactamente. También este hombre murió. Por eso muchos hombres, usted ve la palabra de Dios, se ve muy bonita, usted ve las hojas, la puede comprar en cualquier librería, pero hubo una época en que la Biblia no podía pasar a muchos países. Este ha sido un libro, es un libro tan espiritual que ha trascendido épocas, generaciones. Ha habido personas que han querido destruirla. Los primeros que quisieron destruir lo que estaba escrito en la palabra era cuando no recuerdo qué rey, era el rey de Babilonia, no recuerdo si era Nabucodonosor. O Nabucodonosor entró después del rey que originalmente conquistó Judea. ¿Cuántos años antes de Cristo? En el 587 antes de Cristo. Ese hombre quiso destruir todo lo que había de pergaminos del Viejo Testamento, todo lo que había en el templo de Jerusalén. Destruyeron el templo de Jerusalén y se llevaron al pueblo cautivo 70 años a Babilonia. Y destruyeron todo lo que había de esto. Pero no todo quedó destruido. Había un hombre llamado, usted lo va a ver por ahí en la Biblia, es por aquí de los primeros en el Viejo Testamento, es Esdras. Esdras vuelve a reconstruir otra vez gran parte del Antiguo Testamento. Sin embargo, ha habido personas que quieren destruir este libro, pero ha habido este libro, para llegar a la traducción ahora al español, ha habido, o a otro idioma, en el lenguaje natural, ha habido sangre derramada. Afortunadamente usted no tiene que, gracias a Dios, ahorita no tenemos que derramar sangre para poder leer lo que está escrito. Pero muchas personas murieron para que llegara a ustedes este libro maravilloso y espiritual. Y ahora en la tele venden libros
y de regalo le dan una Biblia. Así es que, maravilloso, pero gente sufrió por esto. Pagaron el precio ellos, para que nosotros disfrutemos hoy lo que está escrito. Qué maravilloso, ¿va? Entonces es importante que entendamos qué fragmento de lo que está escrito no va dentro del texto de Mateo 17. El 21 no va. Por consecuencia, lo invito para que lea una Biblia que se llama, no sé si la Nueva Versión Internacional o la Dios habla hoy. ¿Trae usted alguna Dios habla hoy? ¿Y me quiere leer el versículo 21? No viene. Esa es la Biblia, versión internacional, y no viene tampoco el texto. ¿Por qué cree que no viene? Hermano, todo aquel que le quitare la Biblia o le pusiere, fíjese lo que dice Apocalipsis. Vamos a ver el último libro, Apocalipsis. A muchas personas le da miedo leer este libro apocalíptico. Apocalipsis capítulo 21, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel, nuevamente, es importante que lo lea. Apocalipsis 22, para que usted vea, no se sienta condenado, ni se deje condenar por otra persona que no conozca. No se sienta condenado, ni se deje condenar por otra persona que no conozca. Si yo le estoy diciendo que no existe ese texto bíblico, y la Nueva Versión Internacional no lo manifiesta, ni la Dios habla hoy, significa que la Nueva Versión Internacional y la Dios habla hoy vienen de otro extracto de manuscritos. ¿Está entendiendo? Hay diferentes extractos de manuscritos, copias del Nuevo Testamento. Están los de la Biblioteca de Alejandría, y hay varios más que luego le voy a explicar. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. Por consecuencia, hermano, usted no le quite a la Reina Valera Mateo 17, 21, no se lo quite, porque entonces usted va a pagar todo lo que dice ahí. Usted le está quitando a la Biblia, hermano. No le estamos quitando. ¿Qué significa que el que quitare o añadiere a este libro? ¿De qué libro se está refiriendo? ¿Apocalipsis o a toda la Biblia? Para empezar, se está refiriendo al Apocalipsis. Cuando se obtuvo el Apocalipsis por parte de Juan, que le fue revelado en la isla de Patmos, cuando se escribió lo del Apocalipsis, para empezar, gran parte de las cartas del apóstol Pablo ya habían sido escritas. ¿Está entendiendo? Gran parte de las cartas del apóstol Pablo ya habían sido escritas. ¿Por qué el apóstol Juan dice: el que le quitare o la añadiere vendrán todas estas consecuencias catastróficas? ¿A qué se refiere? A toda la Biblia. La Biblia es un conjunto de libros. Eso significa Biblia, biblos en griego. Este conjunto de libros significa que son varios, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice Apocalipsis 22? El que quitare, ¿qué? ¿Qué dice el que quitare? ¿El que quitare qué dice? Las palabras. Dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas. Pero está hablando de las profecías de este libro, ¿estamos de acuerdo? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, es particularmente Apocalipsis. No se refiere a los demás libros de la Biblia. Sin embargo, por ahí, cuando han malinterpretado la Biblia,
Muchos le van a decir, usted no tiene por qué quitarle Mateo 17:21, porque esta es la mejor Biblia, Reina Valera 60, y no tienes por qué quitarle. Eso no se refiere al apóstol Juan en Apocalipsis 22. Se está refiriendo solamente al libro de las revelaciones, Apocalipsis. ¿Estamos entendiendo? Para que a alguien no le diga, oye, le estás añadiendo a la Biblia, oye, le estás quitando. No le estamos añadiendo, estamos escudriñando para saber qué es lo que realmente es escrito y qué es lo que no es escrito. Jesús, aparentemente, a través de ese copista, o ese grupo de manuscritos, decía, este género o esta clase de demonios no sale sino con oración y ayuno. Es decir, usted necesita ayunar durante una semana, luego orar. De repente se encuentra una persona desahuciado ahí con ataques epilépticos. Ese es un género, un tipo de demonio. Y usted lo quiere echar fuera, de repente reprendió, no salió fuera, entonces ¿qué dice? Me voy a meter 7 días de oración y ayuno para poder echar fuera ese espíritu de epilepsia. A los 7 días que usted regresó ya estaba muerta la persona. ¿Por qué? Porque no era necesario el ayuno ni la oración. Lo que era necesario era la fe para echar fuera ese demonio y la autoridad que usted cree que ya Jesús le dio. ¿Está entendiendo? Mucha gente se ha muerto por eso. Yo iba a orar por un señor para que fuese salvo, pero primero me tuve que aprender una alabanza en el teclado. Después tuve que orar y ayunar y ya cuando fui había muerto. Eso me pasó a mí. No. ¿Está entendiendo cómo no es posible eso? Se contradice lo que Jesús dijo. Jesús dijo por su poca fe. Entonces la oración y el ayuno, por consecuencia muchas Biblias no lo traen. No porque sea mejor una que la otra, no. Es porque viene en el margen y no forma parte y contradice a lo que Jesús dijo. Si Jesús dijo era por poca fe, no tendría por qué añadirle oración y ayuno. O sea que si alguien no tiene fe y ayuna durante 7 días y se pone a orar durante 7 días, pero no tiene fe, no escuchó palabra, va recibiendo a Cristo, ¿podrá sanar de una enfermedad incurable? No va a sanar porque no tiene fe. La fe viene a través de una sustancia que viene al corazón del ser humano a través de escuchar lo que Dios dijo en su palabra, que es que por la llaga de Jesús somos sanos. Pero no se trata nada más de repetir. Cuando usted trate de decir, oye, estoy orando y no se va esta dolencia, esta enfermedad, bueno, usted vaya al texto bíblico y diga Isaías 5, o sea, no lo repita con su boca nada más. Vaya a Isaías 53, en ese momento, por ejemplo, vaya a Isaías 53. La enfermedad, el dolor no se quiere ir, y usted dice, en el nombre de Jesús soy sano, reprendo ese dolor, lo echo fuera, y de repente no se va y no obedece. Bueno, vaya a Isaías 53. Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el dolor se fue, porque usted fue al texto bíblico. Dice el pastor Kenneth Copeland, no es la misma a que usted en este momento se vaya a comer una carnita asada, un tibón, que se le ve todavía las cosas del asador y está saliendo el olor rico, con unas tortillas de harina doraditas, estilo Sonora, con un queso, estilo Oaxaca, y de repente con unos trozotes de carne y un guacamole arriba y una salsa mexicana. No es la misma que en este momento se lo esté queriendo ya echar a la boca. Hagan esta prueba, dijo Kenneth Copeland. En este momento no existe ahorita
esa carne ni esa tortilla, ¿verdad que no está? No la tenemos ahorita aquí en la mano. Solamente cierren sus ojos y piensen, qué rica, qué rica. ¿Verdad que está rica? ¿Qué se acordan en su pensamiento? Que está rica, ¿verdad? Ahora, ¿la disfrutaron con su paladar? Yo no, porque no me la estoy tragando ahorita. Ya que no la disfrutamos con nuestro paladar, ¿será la misma estármela comiendo ahorita o solamente acordarme que estaba bien rica? ¿Será lo mismo? Entonces, si es lo mismo con la palabra, dice Kenneth Copeland. No es la misma que tú digas, te acuerdas en tu mente, dice Isaías 53, versículo 4, por su llaga soy sano. Por su llaga soy sano. Por su llaga soy sano. No, vea dónde está el alimento espiritual, en ese momento decláralo sobre el alimento espiritual. Es igual que como el ejemplo que les puse ahorita. Lo tienes en tu mente y lo tienes a lo mejor en tu corazón, pero en ese momento no hay como que vayas donde está el alimento, allí en ese momento háblalo. Por su llaga yo he sido curado. Entonces comenzará a funcionar. ¿Cómo te alimentas? Comiéndote el alimento, ¿verdad? La quesadilla con tibón. En ese momento te alimentas, no pensando cómo era aquel que te comiste hace a lo mejor una semana. ¿Verdad que no es igual? Vivir de los pensamientos ahí donde está el alimento. Eso es lo que he recibido yo, he entendido de parte del pastor Kenneth Copeland. Bueno, entonces, ¿está entendiendo por qué Mateo 17:21 no coincide con lo que Jesús dijo? Este género no sale sino con oración y ayuno, entonces se contradice a la fe. Usted no puede echar un demonio si no tiene fe, aunque ore y ayune. Pero si pudiese echar fuera un demonio, independientemente si oró o no ayunó, independientemente de eso, por la fe que usted entiende de que Jesús le dejó toda autoridad para que usted lo echara fuera. Entonces, es importante esto, Entonces, ¿cómo se pervierte la doctrina de Jesús? A través de decir lo contrario a lo que Jesús dijo. Voy a ayunar y orar, hermano, para tomar autoridad sobre una enfermedad. No, la autoridad usted la puede tomar en cualquier momento. El que diga lo contrario está pervirtiendo el Evangelio de Jesús. Jesucristo dijo en Mateo 19, vamos a Mateo 19. Quería ya el próximo domingo darle la historia y los manuscritos, pero va medio lento esto. Mateo 19, quisiera avanzar, pero hay algo que el Espíritu Santo nos está mostrando para Mateo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El maestro, nuestro Señor Jesucristo, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Que Dios era bueno, ¿sí o no? Entonces, si alguien le dijese a usted que Dios tiene un 1% de malo, es decir, siempre es bueno, pero de repente lo va a probar con una escasez económica. Dios siempre es bueno, pero de repente le envía una enfermedad para que usted se acerque a Él. Dios es bueno, pero de repente Dios permite que Satanás le toque la vida de usted. Dios es bueno, pero de repente Dios le va a castigar con la enfermedad de un hijo a medianoche. Dios es bueno, pero de repente Dios a lo mejor por ahí le va a hacer que propicie que le choquen su carro, su automóvil. Dios es bueno, pero de repente en el camión donde usted vaya se va a voltear. Dios es bueno, pero Dios de repente va a enviar un terremoto para que su casa se dañe. ¿Está entendiendo? Todo aquel que hable contrario a lo que habló Jesús, que Dios es bueno, todo aquel que hable contrario a ello está simple y sencillamente pervirtiendo la doctrina o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, hay algunos que lo pervierten. No es que hay otro evangelio, no existen dos evangelios, hay unos que pervierten el evangelio. Hay algunos que pervierten el evangelio. ¿Cómo se pervierte?
Por la falta de conocimiento, simple y sencillamente, se pervierte el Evangelio de Jesús. Tito, bueno, 1 Timoteo capítulo 1. Es importante que usted entienda esto porque, como le digo, vamos a hacer como tipo seminario bíblico para que usted conozca cómo escudriñar la Biblia. Yo le voy a enseñar lo que yo he aprendido, cómo escudriñar la Biblia, para que no se deje llevar por una doctrina rara o extraña. Digo, a mí ya me sucedió. La denominación donde yo pertenecía se salió de la palabra. Y empezaron a tener doctrinas raras y extrañas. Extrañas a lo que estaba escrito, para que me entienda. Para mí lo extraño o lo raro es aquello que no está escrito. Entonces, le voy a enseñar, de acuerdo a como yo he aprendido, a escudriñar la palabra. Más bien, de acuerdo a como el Espíritu Santo me ha mostrado, pues. Entonces dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina o diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Está entendiendo que el apóstol Pablo habló de doctrina diferente? ¿Cuál es la doctrina diferente que habló el apóstol Pablo? Aquella que no venía por fe. Mire, hay una partecita aquí donde dice versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Edificación de Dios, ¿por qué viene la edificación de Dios? Dice que es ¿por qué? Por fe. ¿Estamos de acuerdo? No es por obras, es por fe. Luego más adelante dice, versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Aquellos que creían que conocían a Dios a través de lo que estaba escrito en la ley mosaica. Creían que ellos conocían a Dios. Los fariseos conocían, según ellos, a Dios, pero no aceptaron al enviado de Dios, el Mesías, nuestro Señor Jesús. Y ellos conocían a Dios, según ellos. Pero sin embargo ellos tenían mandamientos. ¿Sí sabe que ellos tenían mandamientos de que no podían comer en una casa si no se lavaban las manos? Sin embargo los discípulos de nuestro Señor Jesús comían sin lavarse las manos y eran duramente criticados y juzgados por los fariseos. Y Jesucristo les dijo, no contamina al hombre lo que sale del hombre, más bien lo que entra al hombre, ¿no? Sino lo que sale de su boca. Eso es lo que contamina al hombre. No aquello que sale y se va a la letrina, dijo Jesús, sino aquello que sale de su boca, es lo que contamina al hombre. Por lo tanto, ellos comían con las manos sin lavársela y para ellos era como abominación. Entonces, ese tipo de mandamientos se refería el apóstol Pablo. Quieren ser doctores de la ley, pero no saben ni lo que hablan, ni entienden lo que hablan. En la ley estaba escrito que iba a venir un Mesías. Éxodo 12. Tenían que sacrificar un cordero, derramar su sangre y comérselo quemado en fuego. ¿Qué representaba todo eso del Mesías? Que Jesucristo tenía que morir y derramar su sangre por nosotros. Pero no lo entendieron los fariseos. Es decir, quieren ser doctores de la ley, pero no saben ni entienden lo que hablan. ¿Cuál es la doctrina diferente según 1 Timoteo? Es aquellos que quieren vivir todavía por
las ordenanzas del Viejo o Antiguo Testamento, ordenanzas de culto. ¿Cuántos saben que usted no tiene que sacrificar un cordero para expiar sus pecados? ¿Verdad que no tiene que sacrificar un cordero? Si lo va a matar, mejor hácelo y nos lo comemos todos asado. Pero no para expiar sus pecados. Mejor asado, en leña, o en una buena birria. Pero no es para expiar sus pecados. Pero ¿qué dicen los judíos? Usted tiene que sacrificar corderos para quitarse los pecados. No, usted al recibir a Jesús como su Señor y reconocer que Él pagó el precio y derramó su sangre, es el único y suficiente cordero que ya nos quitó el pecado. Entonces no tiene por qué vivir por esas doctrinas de la ley de Moisés. Para que vaya entendiendo qué significa doctrina diferente. Muchos le van a decir o van a juzgar esto que estoy hablando. Digo, porque sucede por internet. Hay predicadores que dicen, esos que enseñan que usted tiene que ser próspero y rico en la tierra, es un evangelio diferente. Usted tiene que mantenerse pobre toda la vida. Aprenda de Jesús. Jesús fue pobre, usted también tiene que ser pobre. No, si viene una enfermedad, pues a lo mejor es la voluntad de Dios que se muera con esa enfermedad. Bueno, pero sí ha habido personas que han abusado de la prosperidad, ¿no? Sí. Entonces critican a ellos. Pero la voluntad de Dios es que sí seamos prosperados en todas las cosas. Tan es así que la 3 Juan 2 lo dice. Prosperado en todas las cosas. ¿Qué significa? Que en todas las cosas nos tiene que ir bien, en salud, nuestro cuerpo tiene que funcionar mejor, paz en nuestra familia, salud, prosperidad económica, mejor ambiente familiar, armonía, y sobre todo que vayamos avanzando económicamente. ¿Me entiende? Dios dice que envió a su Hijo para que Él se hiciera pobre en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos enriquecidos. Eso es lo que la Biblia registra. Pero ellos dicen, no, usted tiene que ser toda la vida pobre. Y juzgan lo que le estamos enseñando. Pero ellos dicen que ese evangelio es diferente de lo que yo les estoy enseñando, pues para que me entiendan. ¿Que tiene que sanar una enfermedad? No, hermano, si algo se tiene que morir, ¿que no ve que el planeta está más contaminado? Entonces, la llaga de Jesús no hizo nada por ellos. Y para ellos ese evangelio es diferente. ¿Está entendiendo? Eso del hablar en lenguas, ¿qué es eso? Ellos creen que es satánico. Lo que proviene del Espíritu de Dios. Y muchos, como le digo, de los creyentes cristianos creen eso. Que las lenguas es un movimiento satánico. Entonces no han entendido 1 Corintios 12. Ni Hechos capítulo 10, 8. Donde habla que los discípulos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 2. Entonces para ellos es evangelio diferente. Para ellos. Y dicen, hermano, no se aparte del verdadero evangelio y de la sana doctrina, hermano. La sana doctrina es que usted siga los pies de Jesús, del Maestro. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Lo que no estamos de acuerdo es la interpretación que ellos le dan. ¿Qué le dan? Pues el Maestro fue pobre, usted tiene que estar toda la vida pobre. No habrá oportunidad de que se ponga una ropa como harapos. Para ellos, si usted lo ven con harapos, oh, gloria a Dios. Y más al pastor, si lo ven con una camisa toda rota, mejor. Este pastor es buen pastor porque no pide diezmos. El pastor todo, ni para comer, por Dios. Entonces, ha sido difícil el que se pueda asimilar esto. Pero la verdadera doctrina de Jesús, yo siento que es aquella que da, y no nada más siento, sino por su palabra, creo que aquella que da resultados. Y nos sacia de larga vida. Nos muestra su salvación y somos prosperados en todas las cosas. Es la doctrina de Jesús. Así es que cada vez que usted escuche el evangelio diferente en la Biblia, no conforme nos los han enseñado otros maestros cristianos,
sino conforme a la Biblia. Un evangelio diferente es aquel que va contrario a la gracia y a la fe. Que puede ser un evangelio riguroso del Antiguo Testamento, donde mujeres, por favor, próximo domingo todas en vestido, no quiero ver ni una con pantalón aquí, porque eso es abominación a Jehová. Todas. Y si alguna viene pintada, por favor, pasen al patio que le quiten la pintura. Sin aretes. Menos traer una cadena de oro. Eso es vanidad, hermanas. No usen eso. Sin desodorante. Ya les platiqué el caso de una hermana que le prohibían usar desodorante en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y así sucesivamente. ¿Será el evangelio de Jesús eso? Nada que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es doctrina diferente. Pero si usted le dice que una mujer debe usar pantalón, hermano, le están enseñando un evangelio diferente a usted. Sí, diferente a tu religiosidad, sí, pero diferente a lo que habló Jesús, no. ¿Está entendiendo? Es importante que nos ubiquemos realmente conforme a lo que está escrito. Dale importancia a lo que Dios habló, porque es donde le damos valor al sacrificio de Jesús, de nuestro Señor. Si no, estaríamos en reglas humanas, mandamientos de hombres, donde a nadie le iba a funcionar. Pero sí sabía que esos que usan velo, hablando del velo, los que les imponen el velo y que no se pinten ni usen faldas largas, sabía que ellos son los primeros que hay, la funeraria cada semana está en esas congregaciones. Se murió la hermana Tita. Vamos a ir todos para allá, al sepelio. Traigan el domingo a la iglesia y vamos a oficiar aquí el sepelio de la hermana Tita. Al rato, no, pues se murió el hermano Chon. Hay que ir al sepelio del hermanito y orar. Y una florecita más que Dios se llevó a su jardín. Y así puras incoherencias. La verdad eso es una doctrina, y lo voy a decir, de demonios, como dijo el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo habló doctrina de demonios. Mire, vamos a 1 Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostar? Dejar de creer en lo que hemos creído. En que hemos creído que Jesús es nuestro suficiente Salvador y la gracia de Él es la que nos ha bendecido en todas las áreas. Su sangre derramada fue suficiente para quitarnos el pecado. Y apostatar de la fe significa dejar de creer que Jesús es el único Salvador. Que Jesús ya pagó el precio completo. Dejar de creer eso es apostatar. Dejar de creer, pues. Apostatarán de la fe, dice, en los postreros tiempos, dice el Espíritu Santo, que iba a haber personas que iban a dejar de creer en esto. Y van a apostatar de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? Significa que si hay una doctrina o la buena doctrina que habló el apóstol Pablo, significa que hay una doctrina también de demonios. ¿Verdad? ¿Qué es doctrina? Enseñanza, instrucción. Tipo o formas de pensamiento. Retransmitidas a un grupo de personas, eso es doctrina, una enseñanza. Dice, a doctrinas de demonios. Que íbamos a escuchar espíritus engañadores. ¿Quién? Satanás y sus demonios andan influenciando a personas para que a través de la boca de esas personas poder hablarles a ustedes. O sea, no va a venir un demonio con cara de Satanás, no va a venir en la noche ustedes diciéndole, esta noche, hijo mío, quiero decirte que el Señor va a venir por ti y te va a llevar al más allá. No va a venir a lo mejor un demonio así. Pero sí va a encontrar a un predicador con corbata, bien vestido y perfumado, al frente diciéndole, hermanos, la voluntad de Dios es que no sé si vivirán el día de mañana o morirán. Así es que estése preparado, hermano, cuando salga de aquí. Hay que estar siempre preparados porque no sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Es el mismo demonio, así con otras palabras más bonitas y con un predicador guapo al frente. ¿Entiende?
Y ahí va la bola de, sí, sí, sí. Es triste, pero es verdad. Está como unos allá al noroeste, esto me estoy riendo. Al noroeste andan adorando a su apóstol. ¡Apóstol! Y van y se postran delante del apóstol. En lugar de adorar a Dios y postrarse delante de Dios, se postran ante un ser humano. Digo, aquí a Samuel Joaquín, los de la luz del mundo, no vamos muy lejos. Y ahora se postran ante el Hijo, ¿no? Iba a resucitar. Pensaba que iba a resucitar. Así también murió un hombre llamado José Luis Miranda, lo adoran. Él es Jesús, Jesús. Iban una X persona, pues José Luis Miranda. Es Jesucristo aquí en la tierra, te adoramos, Rey. Pasaba él y la gente se inclinaba delante de él, quitándole la gloria a Dios. O sea, esos son espíritus engañadores. Es a través de un ser humano que Satanás les va a hablar. ¿Está entendiendo? No tiene que venir un demoniote en la noche, como le digo, a hablarles. A través de un ser humano. El caso es que estos que se inclinen delante de ellos, según ellos, no es adorar. Es alabar al ser humano como se postraban delante de Eliseo en el Viejo Testamento. Como se postraban delante de no sé quién en el Viejo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio se iba a postrar delante de Pedro, Pedro, ¿qué le dice? Cornelio, levántate, no te postres delante de mí. Cuando el apóstol Juan se iba a postrar delante de un ángel, le dice el ángel, no te postres delante de mí porque somos consiervos. ¿Estás entendiendo? No, que porque es el ungido. Bueno, todos tenemos la unción del santo, está en cada uno de nosotros. Aquí no vamos a hablar de super ungidos. Por eso les digo, ese tipo de doctrinas son de demonios. Habladas a través de un predicador. ¿Me entiende? Con corbata al frente. Bien trajeado. ¿Y qué más dice en 1 Timoteo 4 ya para concluir? Creo que hablé otras cosas y no hablé la palabra. Pero bueno, lo importante es que vimos ejemplos, ¿no? No avanzamos mucho en lo que es textos bíblicos, pero vimos ejemplos. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Estamos de acuerdo que puede haber doctrinas de demonios? Y que un predicador del frente les puede estar diciendo eso. ¿Estamos de acuerdo? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Esta es una doctrina de demonios. ¿Usted conoce una religión de prohíben casarse a los hombres? Prohibirán casarse, una doctrina de demonios, el apóstol Pablo lo dijo. Y mandarán abstenerse. No va a salir en el audio. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Usted sabe, en un lugar donde les prohíban comer carne y solamente pura fruta y verduras y soya, si habrá alguna religión que solamente sean vegetarianos, también las hay. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Doctrina de demonios. Y prohibirán ofrecerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Los que hemos conocido la verdad ya no podemos caer en ese tipo de doctrinas. ¿Estamos de acuerdo que hay doctrinas de demonios? El apóstol Pablo lo dijo. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Si eso enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Entonces hay doctrina de demonios, está la buena doctrina de fe que habló el apóstol Pablo. Dijo Jesús, Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas o malas cosas. Tan sencillo como decir, lo que hay en tu corazón, de eso va a hablar tu boca, y lo que hay en tu boca, de eso vas a cosechar.
tan sencillo como eso. ¿Qué conocimiento hemos tenido? Dijo el Señor Jesús en Lucas 9:44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Haced que esto penetre bien en sus corazones. Él fue entregado para que ustedes no sean entregados. Él fue sacrificado para que ustedes no sean sacrificados. Él fue de corta vida para que ustedes no sean de corta vida. Él llevó la enfermedad por sus llagas para que ustedes no mueran de una enfermedad. Él se hizo pobre, en esas 3 horas de tiniebla le cayó la maldición de la pobreza para que ustedes no sigan pobres toda la vida. Ese es el evangelio de Jesús. Cualquier cosa contraria es una doctrina que le llamó el apóstol Pablo errada, diversa, extraña o una doctrina pervertida. Pervierten el evangelio muchísimas personas. Hay diferentes doctrinas, sí. La diferente doctrina es aquella que se predica en contra de la obra redentora completa de nuestro Salvador Jesucristo. Todo aquello que venga a perturbar la obra redentora de Jesús, entonces es una doctrina que es una doctrina diversa, extraña o pervertida. Próximo domingo comenzamos conociendo cómo escudriñar las Escrituras para determinar dónde Dios habló y su aplicación correcta. Historia de la Biblia y la formación de la Biblia, para que usted conozca lo que debe saber y lo que le aplica. Y solamente le voy a dar esta pequeña historia. Deme un minuto. Hay personas que han aplicado la Biblia de una manera incorrecta. Un hombre en Ecuador estaba aplicando Viejo Testamento y aplicando la historia de Abraham. No podía tener hijos con su esposa, tenía su sirvienta, y lo mismo que pasó con Abraham, él quiso hacerlo. Le dijo: vieja, ¿qué te parece si me meto con la criada para poder tener descendencia? La esposa consintió y tuvieron un hijo con la criada. Y le pusieron el nombre de Ismael, como Abraham, basándose en el Viejo Antiguo Testamento, en un hecho donde Dios apenas estaba enseñándole al pueblo y permitía todavía para entender la poligamia, pues. Nuevo Testamento ya no existe poligamia. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, aquel buen ministro que desea obispado, desea o diaconado, debe ser marido de una sola mujer. Entonces este hombre basó su historia, Viejo Testamento, por no saber aplicar las escrituras bíblicas. ¿Está entendiendo? Por eso es necesario que usted sepa qué le aplica y qué no le aplica. Si no, la va a andar como los mormones que viven allá en Utah, que tienen 10 mujeres. Algunos hombres van a sonreír. Entonces, debemos de saber qué es lo que nos aplica y qué no nos aplica. ¿Está entendiendo? Porque si no, usted va a caer en una doctrina. Diga a la mujer, sí. ¿Ya? Les conviene. Si no, van a caer en una doctrina errada y van a aplicar la Biblia como no se debe de aplicar. Póngase de pie, le gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque eres fiel a tu palabra, Señor, a tus promesas. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por darnos a conocer tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, Señor, que penetra hasta partir el alma, hasta partir el espíritu, Señor, la coyuntura, Señor, nuestros huesos, nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando, Señor, la doctrina de nuestro Señor Jesús. Nos estás mostrando, Espíritu Santo, la doctrina, Señor, que nos pertenece como hijos del Dios viviente.
Te damos gracias, Señor, porque nos ayudas a dividir las Escrituras de una manera correcta, perfecta, Señor, para no aplicar incorrectamente lo que tú nos has escrito y has hablado, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias porque eres fiel a tu palabra y a tu pacto. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos, Señor, que tu palabra funciona, Señor. Desechamos toda fábula, toda cosa que no provenga de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por enseñarnos, Señor, lo que es aplicable a nosotros como integrantes de la familia de Dios, del nuevo pacto, Señor, donde pertenecemos. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por librarnos de la doctrina de demonios, Señor. Gracias por librarnos de toda religiosidad, Señor. Somos libres en ti, Jesús, y declaramos y desatamos, Señor, que tu poder se manifiesta cada día más, Señor, porque tu palabra pura podrá llegar a nuestros corazones. Espíritu Santo, no queremos equivocarnos, Señor. No queremos salirnos de la gracia. No queremos, Señor, irnos a una doctrina diferente o extraña. No queremos pervertir tu evangelio, Señor. No queremos tergiversar tu palabra, Señor. Queremos que solamente tu palabra limpia, Señor, como salió de tus labios. Así, Señor, sea lleno nuestro corazón y sea impactado este mundo a través de lo que hablemos, Señor. Que cambiemos circunstancias por tu palabra, que nuestro porvenir sea cambiado, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú dijiste que el porvenir es nuestro. Y ahora hablamos palabras de vida sobre nosotros, sobre nuestra familia, que esa es tu doctrina o la buena doctrina, Señor, de las palabras de fe. Yo declaro en el nombre de Jesús que soy próspero porque tú te hiciste pobre. Yo declaro en el nombre de Jesús que mi descendencia no mendigará pan, Señor. Al contrario, ellos serán saciados, Señor, en bienes y en riquezas, Señor. En nuestra casa hay bienes y riquezas, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro que comenzamos a vivir la buena vida, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú dijiste que has venido a la tierra a darnos vida y a traernos abundancia, Jesús. La recibimos, la aceptamos ahora en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te exaltamos, Señor.